Hola, continuamos con un relato de la historia constructiva del templo parroquial de San Isidro Labrador en Las Piedras, Uruguay. Este relato está basado principalmente en apuntes y testimonios del arquitecto Carlos Alfredo Trovo, aportes del historiador Raúl Cheda y recopilación del arquitecto Gabriel de Benedetti, convocados por la Comisión de Patrimonio de las Piedras en octubre del 2014. Decíamos que el templo fue construido en 1868 por los maestros de obra Fongivel y Mayol, enteramente en ladrillos, hasta la primera década del siglo XX, cuando se demolió el techo. Luego, una segunda etapa constructiva, desde la reconstrucción del techo en madera y acondicionamiento de su interior en 1912, con posteriores mejoras en la década del 40. Hasta que, en 1952, el párroco don Oreste Santiago Nuti, que posteriormente sería el primer obispo de Canelones, y visto que el techado existente ya ofrecía señales de deterioro, decidió construir las nuevas bóvedas llamando concurso restringido, resultando ganador el proyecto del arquitecto pedrense Carlos Alfredo Trovo. Este consultó al profesor de Historia de la Facultad de Arquitectura, arquitecto don Juan Lluria, sobre el afinamiento del estilo, e hizo realizar el cálculo de la estructura de bóvedas al ingeniero don Walter Hill, calculista de renombre internacional, especialista en bóvedas cáscara de hormigón armado. En la nave central, la directriz es una elipse, acompañando la forma de la bóveda original realizada en 1868, de la cual subsiste hasta el día de hoy un sector entre las torres, techando el coro. Estas obras fueron realizadas por la empresa García Otero, Butler y Zaffaroni en el año 1952, la cual propuso un encofrado corredizo apoyado en las columnas. Con esto, la empresa evitó la mayor parte del apuntalamiento desde el piso hasta el nivel de capiteles y pudo realizar el llenado de las bóvedas por etapas. Sobre las naves laterales se realizaron cúpulas volta a vela, de acuerdo al estilo. Por falta de recursos, los arcos y cúpulas de las naves laterales no pudieron ser revocados, apreciándose al día de hoy las marcas de las tablas y tablillas que formaban los encofrados. Corresponde destacar la pericia de los técnicos actuantes y de la empresa constructora. Como curiosidad, observemos que el hormigón en las bóvedas y cúpulas es tan solo de 4 centímetros de espesor, lo cual es representativo de la calidad de proyecto y ejecución de estas obras. A partir de la década del 50, ocurrieron grandes modificaciones en la sociedad, en nuestro país y específicamente en Las Piedras y en su comunidad católica. Las Piedras, que ya era nombrada oficialmente ciudad desde 1925, desde mediados del siglo comenzó a tener un constante aumento de población y de superficie urbana, con los grandes emprendimientos inmobiliarios que crearon las villas, a las que acudió una importante inmigración, tanto desde el interior del país como población expulsada de Montevideo. Se representan con barras celestes datos censales de población, donde en el año 1963 en Las Piedras había 40.600 habitantes, hasta más de 70.000 en la actualidad. Como observación, durante la década de 1960 hasta 1975, la población de Las Piedras creció aproximadamente a razón de 1.000 habitantes por año. También la Iglesia, como institución, ha tenido cambios importantes. A nivel local, en 1961, se crea la Diócesis de Canelones, y a nivel global, entre los años 1962 y 1965, se celebró en Roma el Concilio Vaticano II, en el cual se instituyeron cambios importantes en la orientación de la Iglesia. Por ejemplo, a nivel de rituales, se abandonó la práctica de la misa celebrada en idioma latín y se autorizó el uso de los idiomas de cada lugar. También se cambió la disposición del altar, que pasó a ser centro de la asamblea de creyentes, y el sacerdote celebrante pasó a ubicarse de frente a la feligresía. Estas nuevas disposiciones produjeron que, en la década siguiente, se debieran realizar, al igual que en miles de iglesias en el mundo, cambios importantes en la arquitectura interior del templo.
A pesar que en el concilio no se ordenó que se retiraran altares o imágenes menores, hubo además una actitud algo iconoclasta, tendiente a eliminar los altares secundarios, devociones menores y elementos decorativos de las iglesias. A pesar de esto, a partir de 1978 aproximadamente, el párroco padre Hugo Bordoli efectuó sucesivos encargos al arquitecto Carlos Alfredo Trovo para restablecer la armonía y adecuar el templo a las nuevas disposiciones y usos litúrgicos. Es así que se recuperaron y se restauraron diversas imágenes, mármoles y vitrales que se habían desechado, se cambió de ubicación la sacristía y se construyó la capilla del Santísimo Sacramento para albergar al sagrario luego del cambio de ubicación del altar mayor. En 1978 también se construyó un sobretecho sobre las bóvedas y cúpulas, evitando humedades y mejorando sustancialmente el comportamiento térmico al interior de la iglesia. Este sobretecho tiene cerchas de hierro y correas de madera con cubierta de chapas de acero galvanizado, dejando franjas de chapas translúcidas frente a los lucernarios, permitiendo el paso de la luz natural. Esta obra es del arquitecto Trovo, ejecutada por el constructor Francisco Espada y el rematador Lapizaga. Vemos en esta fotografía cómo lucía la iglesia desde principios de la década de los 80 hasta el año 2012, con pinturas de paredes en color siena, de acuerdo al estilo renacentista, y el crucifijo que fuera comprado por el padre Lacabane, presidiendo el espacio ritual. En la nave lateral sur se ubicaron las imágenes de los santos patronos. A fin de albergar el sagrario, luego del traslado del altar mayor, se construyó la capilla del Santísimo Sacramento por el arquitecto Carlos Trovo. El sagrario, con puerta de bronce, luce luminoso en un marco de madera noble que aporta dulzura y suavidad al retablo en piedras de mármol, recuperado de las demoliciones que relatáramos anteriormente. Los soportes del altar son candelabros reutilizados y los vitrales fueron rescatados de los escombros resultantes de la demolición de la capilla de María Auxiliadora. En 1994, más de un siglo después de su inauguración, durante el curato del padre Juan Algorta, se efectuaron tareas de acondicionamiento del juego de campanas, con el aporte nuevamente de toda la feligresía. Estos trabajos fueron dirigidos por el arquitecto Trovo y ejecutados por el señor Luis Ruiz. Se realizó la sustitución del sistema de contrapesos y soporte de las campanas, brindando a la población de Las Piedras la recuperación de un patrimonio de sonidos del juego de campanas. Lamentablemente, por fallos de mantenimiento en un eje de bronce sobre el cual se apoya la campana mayor, agravado por el mal uso de personas que sin autorización abusaron de tocar a vuelo las campanas sin cuidado, se desplazó el soporte de esta campana, la cual al rozar contra el muro lateral se fisuró, con lo que se ha perdido su sonido. Tiempo después, en 2007, siendo párroco el padre Julio Dodero, se encargó al arquitecto Gabriel de Benedetti la recuperación de la capilla del Santísimo, que presentaba diversos desperfectos por humedades. Los paneles laterales de madera, realizados por la carpintería de Óscar Rodríguez, cumplen una función de ventilación de las humedades de paredes y además son un elemento estético que realza el espacio destinado a la Eucaristía. En tiempos recientes, el párroco padre Mateo Méndez emprendió con el conjunto de los parroquianos la tarea de acondicionar el interior del templo. Bajo la dirección del arquitecto De Benedetti en 2012, se realizó una nueva instalación eléctrica, de iluminación artificial y la pintura general del interior del templo, buscando otorgar mayor luminosidad y concentrando la atención de la asamblea en el altar mayor. En 2013 se hicieron reparaciones y sustituciones de chapas en el sobretecho. Bajo directivas del obispo Monseñor Alberto Sanguinetti, se reubicaron las imágenes y se colocó una nueva cruz con una imagen de Cristo resucitado en el sitio principal del retablo. Ya finalizando, recordamos las tres grandes etapas constructivas del Templo San Isidro. Una primera etapa desde su construcción inicial en 1868, realizada por los maestros de obra Fontgivel y Mayol, enteramente en ladrillos.
En la primera década del siglo XX, por consejo de técnicos del gobierno, se comenzó la demolición de la iglesia, derribándose los techos. Por intercesión de la feligresía, liderada por Pilar Cabrera, se detuvo la demolición. Así comienza en 1912 la segunda etapa constructiva del templo, con techumbre de madera y chapas de hierro cincado. Más adelante, en la década de 1940, el arquitecto Rafael Ruano efectuó tareas de acondicionamiento de revoques de fachada y en interiores. La tercera etapa constructiva inicia en 1952, con la sustitución del techo de madera por bóvedas y cúpulas de hormigón armado, proyectadas por el arquitecto Carlos Trovo y calculadas por el ingeniero Walter Hill. Más adelante, en 1978, el arquitecto Trovo proyectó un sobretecho de protección sobre estas bóvedas. De esta forma llegamos a la actualidad, con esta iglesia de San Isidro, que es un importante elemento patrimonial no solo para la comunidad católica, sino para toda la ciudad de Las Piedras. Consideramos que es el principal edificio pedrense que puede considerarse un icono identificatorio de nuestra ciudad, testigo y partícipe de la vida cotidiana y de los hechos principales de nuestra historia. En nombre de la Comisión de Patrimonio de Las Piedras, agradecemos su atención.